Audiencia de M24, tengan ustedes muy buenos días. Un sábado más compartiendo con ustedes, hablando de la seguridad social y el BPS. Hoy ya entrado en agosto, 5 días transcurridos de este mes de la independencia, mes de la lucha por las libertades. Históricamente nuestro país ha promovido, ha trabajado en los derechos constitucionales. Pero también hoy, este mes de agosto, tiene e incluiremos prácticamente durante todo el mes cambios en materia de seguridad social, cambios que tienen que ver con la reforma que en los primeros días de mayo fue promulgada con el número 20.130 y que en particular en lo que hace al derecho jubilatorio y pensionario empieza desde el pasado martes 1 a tener cambios sustantivos. Y otras, además, agosto, pero en espera del decreto tan anunciado por parte del ministro de Trabajo desde que compareció en la Comisión de Hacienda el 24 de julio, ya hace casi 2 semanas, el próximo lunes hará 2 semanas, donde anunciaba que los jubilados, y además decía junto con la pasividad de julio, esa que empezaron a cobrar el pasado miércoles 2 de agosto, segundo día hábil, como dice siempre la agenda de BPS, las jubilaciones mínimas son 3%. De estas cosas y de otras que hacen a la seguridad social estaremos compartiendo junto con nuestro compañero Gabriel Regalado, a quien le damos los buenos días. Buen día, Gabriel. Buen día, Ariel. Muy buenos días también para toda la audiencia. Sin duda que agosto va a ser un mes muy importante por muchos motivos. Vos señalabas algunos vinculados a la reforma, que generan muchas incertidumbres, muchas dudas. Sin duda estos últimos días, quizás últimas 2 semanas, han sido de atender mucha gente en la oficina de la representación por teléfono, gente que se presenta básicamente por 2 motivos, ¿no? Por el motivo de la reforma, de que verdaderamente ha sido, a nuestro modo de ver, muy poco aclarado muchos aspectos, muy poco publicitado, y eso ha llevado a que mucha gente tenga lógicas incertidumbres y preguntas para hacer. Algunos anuncios que después se vieron modificados o se vieron matizados a partir de la reglamentación de la ley, de cosas que vamos a estar hablando. Entonces eso ha llevado a que mucha gente se presente con la intención de saber, de informarse, de conocer. Cosa que está fenómeno, porque es lo que siempre decimos, forma parte de conocer los derechos de las personas y cómo en materia de seguridad social también las modificaciones a las leyes afectan o pueden afectar esos derechos. Y la segunda gran corriente de consultas que hemos tenido han sido vinculadas a este adelanto a cuenta que se anunció por parte del ministro, que todavía no se ha concretado, y bueno, de eso vamos a estar hablando, de la implicancia que tiene para la gente este anuncio que lamentablemente no se ha podido materializar aún. Sí, y hay otras cosas que lamentablemente no podemos dar respuesta concreta como tenemos la obligación de dar, como tiene el derecho a recibir cada uno de los ciudadanos que cree que en la representación de jubilados y pensionistas a sus dudas, a sus interrogantes, a las cosas que desconoce en materia de seguridad social, puede encontrar una respuesta, como cuando nos llama al 099-215-270. Bueno, a veces no le podemos responder porque está pendiente la publicación de un decreto. Y en el caso de la reforma, los capítulos que hacía a la jubilación por discapacidad, a la pensión por viudez,
a la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación, a qué pasa cuando cumple 70 años y tiene pensión a la vejez o pensión de invalidez, cómo es el cálculo, cómo es el monto. Todo eso recién los decretos que reglamentan la ley se conocieron el lunes 31 horas antes de entrar a regir la ley. Y es cierto que en materia jurídica uno puede decir, por falta de decreto no se debe dejar de cumplir una norma. Y eso es lo que venía trabajando, lo que venía construyendo un equipo muy importante de funcionarios de nuestro Banco de Previsión Social, con poner en desarrollo también las nuevas herramientas informáticas que permitiera que, si a partir de el primero una persona va a pedir una pensión de invalidez o va a pedir una jubilación por incapacidad o va a pedir una pensión de viudez, sean las normas que están vigentes desde el pasado martes primero las que se le ocupan. Es cierto, además tiene la complejidad de que van a convivir durante un tiempo bastante largo de estas prestaciones solicitadas antes del 31 de julio y se estarán desarrollando, se estarán procesando para otorgarles o no el derecho de acuerdo a las normas que regían hasta el 31, antes de la reforma. Pero bueno, una ley que se promulgó en los primeros días de mayo y que recién conocimos cuál era la reglamentación con una media docena de decretos el último día previo a la reforma. Algunos decretos incluso bastante voluminosos en cuanto a la cantidad de artículos que tratan. Yo agregaría dos cosas que me parece que son muy importantes y que quizás a veces en la discusión no están tan presentes, pero que uno no puede perder de vista, y quizás nosotros sobre todo destacarlo desde la perspectiva interna de BPS, ¿no? Para la persona, y esto vale tanto para el tema del aumento del que arrancamos hablando, como para este tema de la reforma. Las personas generalmente se informan a través de los medios de comunicación. Prenden la radio, M24, prenden el informativo en la tele, leen la prensa escrita, y cuando escuchan el anuncio de un ministro decir, está resuelto, que con la jubilación de julio se otorgue una partida, o se aprobó una reforma de seguridad social que entra a regir el 1 de agosto, da por sentado que esas cosas, se echan a andar y van a estar prontas desde el momento en que se está comunicando eso. Bueno, en el caso de las pasividades, hay un trabajo interno que tiene que hacer BPS de validación, de confeccionar, de bajar a tierra ese decreto, de trasladarlo a los sistemas informáticos, de liquidar, de transferir ese dinero, que hace que esto no se haga de forma automática. Y estoy hablando de un adelanto, en este caso, que es lo que se está informando. Cuanto más para modificar toda la estructura informática que requiere una reforma del sistema de seguridad social, que es un trabajo que se viene realizando desde hace bastante tiempo, tanteando en buena medida, porque había muchas cosas que dependían de estos decretos que se terminaron de publicar el lunes 31, pero ustedes recordarán que el sábado pasado, una de las cosas que les contábamos era que justamente ese fin de semana BPS daba de baja los sistemas para cargar toda la información nueva y todas las configuraciones nuevas que requiere este nuevo sistema. Bueno, parece como poner la carreta delante de los bueyes, que primero se ponga el sistema a andar y después aparezcan los decretos que bajan a tierra, qué es lo que deben de traducir esos sistemas para liquidar beneficios o para otorgar beneficios a las personas. Entonces, esto que decimos es bien trascendente en cuanto no hay necesariamente un periodo que tiene que transcurrir entre que se anuncian las cosas y que esas cosas efectivamente suceden. Y hay otra mucho más cotidiana, que es
muchas personas nos estarán escuchando, algunas se comunicaron con nuestra representación, otras habrán acudido a alguna sucursal de BPS a informarse, y es probable que se hayan encontrado con funcionarios que intentaron responderle en función del conocimiento que tenían, pero que no le podían responder con certeza, porque, repito, hasta el lunes 31 de julio no estaban los decretos publicados. Entonces alguien que fue el viernes 28 y preguntó, bueno, pero en 3 días empieza a regir esto de la compatibilidad del trabajo y la jubilación, y plantea un caso concreto, se encontró con que la respuesta era, bueno, hasta que no esté el decreto no lo sabemos, y faltaban 3 días. Digo, son todas cuestiones que a veces hay que tener en cuenta, y que entendemos que en este proceso se han descuidado, por lo menos, desde el punto de vista de que se comunica una cosa, pero después la gente puede encontrarse con otra diferente. Sí, a ver, un ejemplo. Está claro que en 5 días no se otorga una prestación en el BPS. Pero cuando está todo dispuesto para una jubilación, el sistema cargado en el momento te da la proyección y te dice cuántos años de trabajo, cuánto de acuerdo a tu edad te corresponde el monto jubilatorio. Con la reforma, a determinados cálculos jubilatorios se va a dar, a los que son muy bajos, lo que se le llama un complemento solidario. No puede pasar de 42.000 pesos esa prestación para tener derecho a que incida en el monto, en la cuantía que va a cobrar el complemento solidario. Pero lo que parece increíble, que en la ley el complemento solidario está a valores del 2022, en 14.200 pesos. Y además faculta a que cada año el Poder Ejecutivo, a través de decreto, elija entre índice medio de salario e inflación para definir, bueno, cuánto aumentó, porque, bueno, con el ajuste de las jubilaciones también debería acompañar eso, aunque tiene esa flexibilidad igual que la BPC. Todavía no se sabe. Entonces, ¿estaba todo analizado? ¿Era tan urgente la reforma y que se había analizado en profundidad y existía el riesgo de que si no se reformaba podría colapsar el BPS, como al principio podían decir? ¿O es todo sobre la marcha? Acá unas grandes preocupaciones. Y antes de cambiar de tema, el miércoles en el directorio aprobamos en un acto de buena fe, porque otra cosa no se puede decir, una solicitud que nos llegó del Ministerio de Trabajo diciéndonos que como la situación del agua sigue, reiteremos este mes, como se hizo el mes pasado, para Montevideo y Canelones, los 850 pesos para aquellos jubilados que cobran la jubilación mínima vigente. Así dice la nota. En el directorio decimos, el mes pasado, cuando se dio los 850 pesos, se incluyó a los jubilados con la mínima que se jubilaron el año pasado, y por lo tanto cobran 54 pesos más que los jubilados que se jubilen con la mínima este año. ¿Por qué? Por eso que explicábamos, igual que pasa con el complemento solidario, pasa con la BPC. El Poder Ejecutivo puede elegir entre inflación y índice medio de salario, y bueno, como en este caso, en este enero, el índice medio fue más alto que la inflación, el Poder Ejecutivo eligió ajustar por la BPC, porque la jubilación mínima son 3,05 BPC. Entonces, lo aprobamos en un acto de fe y dejamos pendiente, porque no tenemos el decreto, otro decreto que nos falta. Bueno, ¿cuál es el universo que va a recibir el 3%? No está aprobado por un decreto del Poder Ejecutivo todavía, más allá, y respetamos de investidura,
eh, la palabra del ministro de Trabajo, lo que hemos conversado en el directorio, pero debemos saber, para tener claro, quiénes son los de la jubilación mínima, a quiénes de pensiones de invalidez o pensiones de vejez, si hay voluntad se le va a entregar esa partida, que es, bueno, una partida por el mes de julio hasta diciembre, porque en diciembre se quita. Entonces estas son las grandes preocupaciones, pero pasemos a otro tema, Gabriel, porque siguen habiendo pesquisas, más allá de las limitantes que hay en que solo podemos inscribir por decisión de ACE a los jubilados y pensionistas que ganan hasta 56.660 pesos y que atienden su salud por el servicio privado, están en el FONASA y atienden su salud por una mutualista. Y el sábado pasado, además de estar en Sauce, en Pando, también hubo una brigada que de alguna forma desembarcó allí en ese hermoso balneario que es Atlántida. Y bueno, y acá estamos ya en contacto con Marianela Medina, que es integrante de la directiva de Ajupena, a quien, bueno, con mucho gusto compartiremos esta nota. Bueno, estamos en contacto con Marianela Medina, integrante de la dirección de Ajupena, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Atlántida, una de las importantes asociaciones de nuestra ONASPU. Tal vez ahora, capaz que habría que hacer un día un desafío para disputar, pero si no es, anda muy cerca de ser una de las asociaciones que más socios tiene y que además desarrolla muchas actividades. Y creo que un reflejo de eso es que el sábado próximo pasado las pesquisas de la Operación Milagro llegaron hasta Ajupena y había 181 personas inscritas para ser pesquisados y saber si, bueno, su visión, la limitación que tenía era producto de cataratas y por lo tanto captadas por la brigada de oftalmólogos cubanos, pueden entrar en ese gran programa que ya lleva más de 100.000 recuperando el derecho a ver, y por eso es un gusto, te damos los buenos días y te pedimos, Marianela, que nos cuentes desde la preparación cómo fue, porque además fue tan fluido que poco más del mediodía, empezando a las 8:30 de la mañana, ya habían pasado todo por el control. Sí, bueno, buenos días a todos por ahí, buenos días a la audiencia. Y no, el sábado fue una jornada preciosa, la verdad. Recibimos al equipo médico cubano del Hospital de Ojos, que, bueno, como siempre, colaborando y tratando tantos pacientes que tienen una gran esperanza de recuperar su vista, ¿no? Y sí, yo me quedé helada con la cantidad. En realidad eran 181 inscritos, creo que se pesquisaron 170 y algo. Y de esos 117 ya quedaron anotados para los trámites de la operación, que es una cifra muy importante. Y yo después de tarde en casa pensaba, sí, realmente, si consideramos que los que somos más grandes de 65 vamos a padecer en la gran mayoría, casi un 60% de catarata, si a eso le sumamos toda la pandemia, que hubo ahí como una retracción de estas actividades, es lógico que ahora los números sean importantes. No sé cómo habrán sido en el resto del país, pero creo que en todas las localidades se debe haber dado un aumento de las personas que van a operación, ¿no? Superamos en todos lados el 60%. Sí, más o menos, sí. No importa la zona del país, no importa los niveles económicos, es un problema, justo lo hablábamos el sábado, allí después de un muy rico almuerzo que nos invitó la asociación, los oftalmólogos, le preguntábamos, bueno, ¿por qué tanta catarata? Dice, bueno, porque Uruguay tiene
de alguna manera una mayor expectativa de vida que otros países, que es muy bueno, pero bueno, también como nos desgasta seguro el, el físico, también exactamente. la visión se nos va desgastando y precisamos que, bueno, una lentilla nos resuelva. Y claro, lamentablemente dos cosas. Por un lado, que el derecho a tener la intervención de cataratas por lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, están obligados los que nos brindan el servicio de salud, tanto público como privado, solo con un sistema convencional que te terminan dando un punto y la rehabilitación es mucho más lenta. Es mucho más lenta. No como esta. Y bueno, y también no hay diferencias entre lo que el servicio de mutualista y de ACE, ¿no? Es un problema de envejecimiento, porque nosotros no podemos, porque eso es una decisión de ACE, inscribir a los que, bueno, atienden su salud por ACE. Solo los que fueron pesquisados eran quien se atiende su salud. De mutualista, sí, que sería una pena, esperemos que pronto lo resuelvan eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay un colectivo importante que está siendo detectado y creo que eso es importante. Una cosa que yo veía, esto es lo que requiere es organización, y me da la sensación de que cuando trabajan, por ejemplo, ONASPO, ¿no? Cuando asume un rol protagónico en un tema tan importante para los jubilados y pensionistas, y a su vez las asociaciones de cada localidad prestan su apoyo, se logran estos resultados, ¿no? Exacto. Juan Maciel siempre decía, que es el fundador con otros amigos de Ajupena, y que es de alguna manera el motor de esto, que Ajupena lo que hace, lo hace en función de que tiene entre 20 y 25 colaboradores permanentes. Entonces, lo que se realizó el otro día, el presidente actual, Rigoberto Brum, me decía que desde las 7 de la mañana estaba él con el resto de los compañeros ya organizando todo lo que eran las mesas, los consultorios, la parte administrativa, en fin, todo lo que facilitó y permitió que 171 personas fueran pesquisadas y atendidas en el término de 8:30 a 11:30, o sea, sí, muy rápido. Menos de 4 horas casi. Muy rápido, muy rápido. Entonces esto se obtiene cuando existe esa colaboración entre instituciones, ¿verdad? Y que tiene resultados que la gente es divino verlos, el agradecimiento y la emoción que a muchos les produce esa expectativa de volver a ver. Sin duda, porque hay muchos jubilados, la inmensa mayoría de los jubilados y pensionistas no tendrían recursos para poder pagar para hacerse una intervención de igual calidad que la que reciben por acá, y creo que además eso, desde el primer día, el voluntariado de las asociaciones de jubilados de ONASPU es sustantivo, porque primero le da un carácter que era la preocupación cuando se firmó el acuerdo, que no fuera metropolitano, que no fuera la capital y lo que estamos alrededor de la capital, sino que llegara a lo más profundo, y ahí donde, bueno, en aquel momento Yesa Stari, director de los jubilados, dijo, pero tenemos las asociaciones que podemos poner a disposición, y así fue. Y así se está trabajando en todo el país. Por lo que escucho en la audición, sé que han recorrido muchas localidades. Y ese mismo sábado, otra brigada había estado en la mañana en Pando y en la tarde en Sauce. Los colectivos que se pesquisaron fueron menores, pero el porcentaje igual, 67 y 68%. Y yo hablando de eso, del voluntariado, de la organización, de la participación, tú hablas de una veintena, bueno,
hace 2 meses cambió la directiva, aunque algunos que no son dirigentes, como bien dices tú, como Juan, siguen participando. Siguen apoyando, claro. Porque la asociación tiene muchísimas actividades que nos podías compartir también ahora con la audiencia. Sí, ahora el presidente actual es Rigoberto Brun, acompañado como vicepresidente con Oreste Fernández, y bueno, y los demás compañeros de las directivas, que no los voy a nombrar para no hacerlo tan largo. Y en realidad se sigue trabajando en las actividades que teníamos. Ahora hicimos un bingo hace muy poquito. Hay una gran expectativa por actividades nuevas y paseos. Lo que es lógico, después de tantos meses de encierro, de alguna forma creo que todos queremos salir y queremos disfrutar, y acompaña muchísimo los socios acá. Y bueno, se hacen paseos, excursiones, fundamental que se brindan 40 talleres o funcionan en la sede grande, digamos. 40 talleres que están orientados a mejorar la salud física, mental, en fin, desde idiomas hasta bailes, hasta tejido, computación, en fin, una serie de talleres que se brindan. Y asimismo, dentro de lo que yo nombraba recién, el bingo, también se hacen almuerzos. Estamos programando, por ejemplo, ya el almuerzo de fin de año. Qué bueno. Y cuando hacemos el almuerzo de fin de año, bueno, lo tenemos que empezar a promocionar en septiembre, porque lo damos en el ticket, se paga en 3 cuotas, lo que se hace muy accesible al socio. Entonces, siempre tratamos de que todo sea accesible, o sea, que la mayor cantidad de socios puedan acceder a los servicios de Ajupena. Y a su vez, en salud, por ejemplo, todo esto de las pesquisas, pero también las vacunaciones, ¿no? Las vacunaciones por COVID, las vacunaciones por gripe, todo aquello que tenga relación con el bienestar físico es muy importante, y con el bienestar emocional también, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un problema de fondo en los que somos más grandes, que es la soledad, y de alguna manera el tener muchas actividades que convoquen, que le permiten a la gente participar, integrarse, conversar, eso es importantísimo. Es importantísimo, y no solo en la propia actividad, sino la preparación, desde que me empiezo a aprontar en casa para ir a la asociación y hasta después de vuelto a casa, los recuerdos, las anécdotas, los nuevos compromisos que asumimos. Esto hace que tengamos una vejez activa y además, integrado en sociedad, y no un envejecimiento estando en medio de la soledad, como bien dices tú. Y nosotros en el año 2021, con esa base, con ese fundamento, nos presentamos en el Ministerio de Educación y Cultura y salimos seleccionados para los fondos regionales. O sea, basados justamente, estábamos saliendo de la pandemia, donde había muchas personas mayores que habían estado muy aisladas, y eso generaba un problema emocional importante. Entonces nos autorizaron, nos habilitaron, y se hizo un proyecto que se ejecutó durante todo el año 2022, donde los coros tuvieron encuentros de coros, presentaciones públicas, y visitaron muchos residenciales. Entonces, las mismas, lo que usted decía, lo mismo que ir trabajando dentro de mi casa de qué es lo que puedo brindar y cómo puedo llegar a otros compañeros. Y cómo todos podemos y tenemos algo para dar, y la solidaridad en esa de ir a un hogar de ancianos, ir a una residencial donde hay una población que a veces no puede trasladarse, no puede salir, pero recibe y también encuentra una motivación para seguir, con una vida como debe ser
a la edad nuestra. Sí. Yo te agradezco mucho, Marianela. Lamentablemente, cuando son diálogos tan fluidos, tan como los que tenemos con cada una de las asociaciones, los tiempos se nos hacen muy cortitos. Sí. Y las asociaciones tienen mucho para contar, pero por suerte este espacio en M24 está siempre a disposición. Y sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bien interesantes los comentarios de ella, la importancia de las asociaciones, bueno, y una asociación que realmente tiene mucho arraigo, que tiene, bueno, la mayoría de edad. Creo, si no mal recuerdo, allá por el 15 se constituyó, y qué importante y cuánto aporta hacia ONASPU, hacia la mejor calidad de vida de los adultos mayores. Pero te propongo que nos vayamos una pausa y recuerden, nos pueden escuchar además acá en Montevideo por 97.9 M24 o hacia Maldonado en 102.5 o desde el mundo por www.m24.com.uy. Seguimos en la mañana de Caminante Radio en M24 para hablar en esta segunda mitad del programa de un tema que ya comenzamos a desarrollar muy incipientemente en los primeros minutos del programa y que tiene que ver con la reforma del sistema de seguridad social que sigue su desarrollo. A partir del 1 de agosto hay una serie muy importante de cambios que ya entran a regir, que ya están funcionando para las personas que tengan que acceder a una pensión por sobrevivencia, que tengan que acceder a una jubilación por imposibilidad física, etcétera. Es sin duda uno de los motivos que más ha generado consultas. Recuerden siempre 099-215-270, ahí nos pueden seguir escribiendo, consultando acerca de este tema vinculado a la reforma o otros que tengan que ver con la seguridad social. Y estos decretos que decíamos se publicaron el 31 de julio, el lunes pasado, son decretos que tratan sobre temas muy específicos que a partir del 1 de agosto ya están en vigencia, que tienen que ver con las pensiones por sobrevivencia, las pensiones por vejez, invalidez y en general las prestaciones no contributivas, donde también hay cambios. Hay un decreto específico para tratar el tema de la compatibilidad entre trabajo y la jubilación, etc. Y realmente se trata de material muy necesario para empezar o para seguir interpretando y seguir entendiendo los efectos que tiene esta ley, Ariel. Sí, y yo te propondría, primero, ya hoy estuvimos hablando, el próximo sábado nos acompañará Fabricio D'Angelis, nuestro compañero asesor en materia de derecho, porque el estudio y la explicación de cada uno de estos decretos, como decías vos, es compleja, son decretos voluminosos, además que muestra lo que hemos criticado en definitiva algunas veces, que es la forma de redacción que ha tenido la ley cuando faculta o determina que sea a través del decreto reglamentario que se desarrolle cómo se aplica una de esas leyes. Por eso te propongo empezar por algunas cuestiones que parecen más simples en cuanto a la multiplicidad de derechos que se modifican, que se cambian, o algunos nuevos que hemos estado de acuerdo, aunque tal vez sea de poca incidencia, de poco volumen, pero lo que está bien, y es que rige un nuevo cómputo de servicios por hijo, adicional al vigente, porque recordemos, en la reforma del 2008-2010, como un derecho con un corte de género, reconociendo que en los temas de cuidado es la mujer la que mayoritariamente asume el cuidado de sus hijos, de su familia o la familia de su pareja, por cada hijo nacido vivo
se le reconocía 1 año de trabajo y por esta vía podía reconocer hasta 5 años. Bueno, ahora esto, cuando hay un hijo que nace con una discapacidad severa, se le anexan 2 años. ¿Es así? Sí, es uno de los cambios que creemos que tiene una dirección correcta, ¿no? Que es entender que, bueno, hay situaciones extraordinarias que requieren también soluciones o propuestas extraordinarias, y en este sentido recuerdo que incluso durante el proceso de discusión de la comisión fue un tema que estuvo puesto por muchas organizaciones vinculadas a la discapacidad arriba de la mesa, que entendemos que, bueno, que hace justicia en cierta medida a un planteo que tiene que ver con, bueno, con la diferencia en cuanto a esfuerzo que tiene que asumir una familia cuando, bueno, tienen un hijo que nace, repito, con una discapacidad severa. Entonces es un cambio que ya comienza a regir, pero permitime, hay una cosa que sí me parece que si bien hay un aspecto positivo de esto y un aspecto negativo de la ley, y es que, por ejemplo, se perdió la posibilidad de extenderlo a otros subsistemas. Este cómputo por hijo. No estoy hablando ya del extraordinario en caso de tener un hijo con una discapacidad. Estoy hablando del básico de por tener un hijo 1 año extra de servicio. Es para BPS, para caja policial, para caja militar, pero si bien estaba previsto que para las cajas paraestatales, para profesional, bancaria, notarial, se también obligara a que otorgaran este cómputo, bueno, finalmente la ley dejó abierto a la posibilidad a que cada caja resuelva si otorga o no este derecho, y en ese sentido se perdió una oportunidad de equiparar y de igualar para arriba, como siempre decimos. Y además deja de tener un corte de género, porque sí, no solo la mujer, exacto, también el hombre en determinadas condiciones puede usufructuar de este beneficio. Sí, exacto. Ahí hay quizás como 2 aspectos que uno tenga más sentido que otro, por decirlo así. La ley plantea que en el caso de que una pareja, un matrimonio, una pareja tenga un hijo con una discapacidad severa, si media acuerdo entre los padres se puedan repartir la bonificación. Es decir, si había 2 años de bonificación, puede ser 1 y 1, pueden ser los 2 para la madre, pueden ser los 2 para el padre. Y bueno, en este caso, digamos, ha sido un reclamo de muchas organizaciones, justamente el hecho de que, como decías vos al principio, en general los casos, la realidad indica que es sobre las mujeres que recae este problema o no problema, digamos, el asumir la tarea de cuidados, muchas veces sin una contrapartida del punto de vista, por supuesto, laboral, pero en este caso de los derechos. Se logró, digamos, creo que fue una conquista, y creo que fue uno de los aspectos que permitió que muchas mujeres pudieran también acceder a una jubilación. Por eso es un aspecto tan valorado que en el 2008 se haya dado este cómputo especial. Y bueno, ahora con esta medida un poco que se desdibuja esa realidad que se intentó compensar con aquel cómputo, dividiendo. Diferente es una posibilidad que plantea la ley cuando fallece la madre. Entonces el padre es el que queda a cargo del hijo, y bueno, indudablemente queda un solo padre. Ahí quizás no está tan mal que pueda ser reconocido, siempre y cuando el hijo conviva con el padre, que sea reconocido con esos años de bonificación. Hay otro cambio en relación al tema de los hijos, y bueno, y es la posibilidad de cobrar quienes cursen estudios terciarios, si quedan huérfanas, podrán cobrar la pensión generada por el fallecimiento de uno de sus padres hasta los 23 años, siempre y cuando esté cursando estudios terciarios. Vos te acordarás, porque me acompañaste cuando Saldain planteó, o presentó, mejor dicho, aquel primer proyecto de reforma al directorio y los gerentes de primer nivel en el Banco de Previsión Social, que nosotros no estábamos en desacuerdo, pero creo que era discriminatoria con los que menos tienen, porque cuando en un hogar pobre
se pierde el padre o de la madre, muchas veces el hijo al cumplir 18 o 20 años no puede seguir estudiando, tiene que ir a trabajar y por lo tanto nunca estaría pudiendo acceder a este beneficio a través de estar cursando un estudio terciario para cobrar la pensión por orfandad hasta los 23 años, ¿verdad? Sí, ahí hay un elemento que es el del estudio terciario incluso, ¿no? Que quizás limita más todavía la posibilidad de que la persona, el beneficiario, el hijo, continúe percibiendo. Bueno, había cuenta de que es más difícil acceder o más difícil mantenerse o alcanzar incluso. Quizás haya una idea de incentivar que no existe una desvinculación educativa, pero bueno, podría buscarse otros caminos más amplios para que no sea necesariamente vinculado al estudio terciario y sí que alguien pueda seguir vinculado de otra forma, pero bueno, era una posibilidad también que permitía extender un derecho y ampliarlo más. Lo dijo públicamente ahí, después también en un medio, el doctor Saldain, que bueno, que era interesante, que habría que analizarlo, pero quedó en el análisis porque hoy cuando vemos la ley y los decretos reglamentarios no incluyen esto. Pero un tema que sí iguala a todas las cajas sin excepciones y se inicia a partir del martes 1 de agosto un proceso de hasta 10 años en lo que equipararán las condiciones de acceso a los beneficios de pensiones de viudez. Es decir, tal vez no unánimemente, pero en muchas de las beneficiarias con recortes, con retroceso, y acá la reflexión. En el otro que ampliaba derechos solo para el BPS, cuando ahora acá se habla de una modificación de lo que es la pensión de viudez en un proceso de 10 años, pero que puede hacer que uno cobre menos de lo que cobraba antes del 1 de agosto, y no solo para las prestaciones del BPS, sino se unifica en todas las cajas. Sí, ahí hay que tener en cuenta algunos aspectos restrictivos que se incorporan en esta ley y que antes no existían y que a veces son dejados de lado, ¿no? Que tiene que ver como, por ejemplo, el vínculo de matrimonio, la antigüedad en el vínculo de matrimonio que se incorpora en esta ley, es una innovación, digamos, no existía. La disminución en el tope de ingresos, ahí quizás afecta a menos gente, pero también es una limitante más, es decir, cuando una persona se presenta a solicitar una pensión viudez, examina los ingresos que tiene para saber si le va a corresponder o no, y esos topes se disminuyen. También para las personas que incluso no superan ese tope de ingresos, tienen derecho a una pensión, pero tienen ingresos medios y medios altos, puede también haber una disminución en el monto de la prestación que cobran. Y después algunos cambios también que tienen que ver con la forma en que las personas van a tener que probar que existe dependencia o interdependencia económica entre los cónyuges o los concubinos, en este caso obviamente de la persona que solicita la prestación con respecto a la persona que la genera, que es la persona que falleció. Entonces hay un conjunto ahí de modificaciones y de cambios que son nuevos y que podrán ser de mayor o menor magnitud, pero lo que sí es que van en la dirección de acotar o de reducir el universo de potenciales beneficiarios en lugar de ir en la dirección quizás de ampliarlo, ¿no? Bueno, hay un tema acá, siguiendo hablando en el entorno de pensiones de invalidez o vejez, es decir, dejando de un lado las prestaciones contributivas, como estábamos hablando, aquellas de las que un trabajador o una trabajadora aportó para tener derecho frente a una contingencia de viudez, poder tener esa posibilidad o reconocer servicios para la jubilación. Una prestación no contributiva son las pensiones de invalidez. Hay una modificación que tiene que ver con ampliar, y esto está en manos del Poder Ejecutivo, no sé cuánto tenemos en los decretos hoy sobre
analizar los ingresos para otorgar las pensiones no contributivas, tanto de invalidez como de vejez, que en el caso de la invalidez primero, y no cambió en absoluto, mantiene la rigidez de que tengo que tener una discapacidad del 66%. Si no llego a exactamente el 66% o más, no tendré derecho al segundo paso, de poder probar que soy carente de recursos, en una interpretación que no se cambia y que, bueno, habrá que trabajar también para cambiarla, en el sentido de lo que plantea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cada vez que alguien tiene una denegatoria en el BPS, mayoritariamente y desde hace un tiempo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice que no es en relación a la familia la carencia de recursos, sino en relación a la persona que solicita la prestación, que no pueda, por su discapacidad o por alguna otra razón, bueno, no generar recursos propios y por eso es carente de recursos. Pero en el BPS se interpreta distinto. Pero a partir de hoy, ese ingreso que es muy bajo y que la ley dice como mínimo debe ser 4 BPC, unos 22.600 pesos, creo que, bueno, no modifica mucho si no hay una voluntad más firme del Poder Ejecutivo de ese por lo menos ir a más. Sí, el por lo menos quedó en el por lo menos nomás, porque el decreto reglamentario lo que habla es de estas 4 BPC que como mínimo no pueden percibir las personas que para considerarse carentes de recursos, es decir, cualquier persona que tenga la incapacidad, como vos decías, en el sentido de llegar a ese 66% de discapacidad evaluada y dictaminada por los médicos, pero que perciba ingresos por encima de 4 BPC, ya no va a poder acceder a la pensión. Eso quizás significa un leve incremento con respecto a la situación actual, pero lo que no tiene modificación es esto que decías recién, en el sentido de continuar considerando los ingresos de los familiares obligados, tanto de los que conviven como incluso en el caso de los familiares obligados que no conviven con la persona que solicita, y en cierta manera ata el acceso a un derecho de una persona en función de una condición que le es absolutamente personal, como es una incapacidad, una discapacidad, digamos, física, que le impide desempeñarse o que le impide en muchos casos acceder al mercado de trabajo o a determinados sectores del mercado de trabajo. Y bueno, ata esa condición a los ingresos de la familia, que muchas veces tienen que ver con los ingresos, pero tienen que ver con otra serie de cuestiones que suceden en todas las familias. No es solo que mi hermano tenga ingresos suficientes, sino tiene que ver hasta con la relación que hay a veces entre hermanos, si hay vínculo, si no hay vínculo, o las obligaciones que existen en otra familia, digamos. Todos esos aspectos lamentablemente ya la ley no los corregía, y tampoco hay novedades en ese sentido en los decretos que se promulgan. Se puede modificar, pero eso es la voluntad del Poder Ejecutivo a través de los decretos. Exactamente. Bueno, sigamos adelante hablando de discapacidad, una cuestión que es novedosa. La asociación Down, junto con otras organizaciones, comparecieron y plantearon, bueno, el mundo cambia, en la integración es imprescindible que haya políticas que permita integrarse al mundo del trabajo, a estudiar, a integrarse a las personas con discapacidad, con políticas diferenciales, y acá se plantea que bueno, alguien con síndrome de Down tendrá un beneficio a los 45 años con 15 de servicios, bueno, que correspondería a un adicional, cuando muchos, hasta integrantes del Ejecutivo que han participado, o por lo menos deberían haber participado en esta redacción, hablan de que es la jubilación a los 45 con 15 para las personas con síndrome de Down. No está hablando de jubilación, está hablando
de un adicional, ¿verdad? Que en relación al complemento solidario tendría, pero bueno, adelante con eso. Sí, en ese sentido es clarísima la ley en señalar que no es una jubilación, con lo cual es bastante llamativo que alguien le llame de esta forma. Puede tener que ver con que era la propuesta original de la Asociación Down del Uruguay, por ejemplo, y que en las comparecencias en el Parlamento así lo plantearon. Finalmente no quedó en una jubilación y sí en un complemento a una pensión. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno puede decir, bueno, pero 45 años y con 15... Es bien diferente acceder a una jubilación que acceder al complemento a una pensión. Incluso en el acceso a determinados beneficios, ¿sí? Una cosa es jubilar, digamos, se puede plantear hasta para el acceso a la vivienda, el acceso a un montón de cosas y beneficios que tiene BPS, pero sin ir más lejos hay una que es muy evidente. Una persona puede tener síndrome de Down y no cobrar una pensión. ¿Por qué no? Porque quizás no se le consideró una discapacidad severa y la persona trabaja, va a cumplir quizás cumple 45 años, tiene los 15 años de actividad y no lo van a jubilar, porque esto que se aprobó es un complemento para aquellos que tengan o que cobren una pensión por imposibilidad física. Entonces es bien relevante tener eso en cuenta porque, bueno, fue una de las cuestiones que quizás generó alguna expectativa que podía tener un sentido y que podía ser acompañable, pero bueno, no quedó como una jubilación, sino que quedó como un complemento. Entonces depende, insisto, sí, en que la persona esté cobrando una pensión. Y además decía, y otras discapacidades similares. Por lo tanto, el decreto debería con claridad definir cuáles son las otras, porque ya también nos han consultado de algunas discapacidades que no podemos darle una respuesta certera. Pero bueno, lo que sí es certero es que se nos ha ido el tiempo. Con mucho gusto nos volvemos a reencontrar si ustedes quieren el próximo sábado. Seguiremos hablando de la puesta en práctica de la ley 20.130 y otras novedades que de la seguridad social se desarrollan. Si entre semana tienen dudas, preguntas o quieren que hablemos de otros temas, con mucho gusto, 099-215-270. Y bueno, nos despedimos agradeciéndole a Beto Ruiz por los controles y si ustedes quieren nos reencontramos el próximo sábado. Un fuerte abrazo.